de la Ciencia es un verdadero honor tener con nosotros a la doctora Eva Escobar Briones en el marco de un convenio de colaboración que tenemos la UAM con la UNAM. Nos da mucho gusto tenerla entre nosotros, doctora, esta vez para hablarnos de fauna abisal. Antes de cederle la palabra a la doctora, quiero decirles que esta actividad pues la organiza la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Dirección de Investigación, de la Secretaría de Investigación y la Dirección de Difusión de las Ciencias. Y antes de ceder la palabra, me voy a permitir comentar brevemente una semblanza curricular de la doctora. La doctora Eva Escobar Briones es investigadora titular del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en Ciudad Universitaria. Es miembro de la Unidad Académica Ecología y Biodiversidad Acuática, donde es responsable del Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología. Su línea de investigación es la oceanografía biológica, donde estudia la estructura y funcionamiento de ecosistemas asociados a los fondos marinos. Imparte clases y dirige tesis a estudiantes de licenciatura y posgrado. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y campañas oceanográficas. Entre los reconocimientos por pares a su labor, se citan 4 especies nuevas nombradas, premios y distinciones como miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y en la UNAM por su desempeño académico en el programa PRIDE nivel D, que es el nivel máximo. Es científica experta de México ante Naciones Unidas en investigación científica marina, miembro del Comité Técnico y Legal de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de Naciones Unidas y miembro de los programas de mar profundo en el Censo de la Vida Marina y ante la Convención de Biodiversidad. Actualmente es la directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Doctora, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias por compartir y le cedo la palabra. Gracias. ¿Necesitan que use el micrófono o me escuchan así directo? Perfecto. Bien. Pues agradezco mucho esta invitación y la posibilidad de venir a platicar con ustedes un poco de mi trabajo, de lo que hago todos los días, bueno, hacía todos los días antes de entrar a la dirección. El día de hoy vamos a hablar de mar profundo y no sé si me pueden ir pasando cada una de ellas. El día de hoy sabemos que existen ventilas hidrotermales y esto lo sabemos a partir del año 77, en que por primera vez, utilizando tecnología de punta de ese momento, que era tener un sumergible, permitió bajar, pero el conocimiento más importante era haber tenido una idea clara que existía tectónica de placas. Yo creo que eso era lo más importante y eso tuvo lugar casi 40 años antes, cuando se hicieron las primeras descripciones sobre cómo eran los mares. Y mucho antes, 100 años antes, se había percatado que había una simetría, por ejemplo, en el Atlántico que permitía separar muy claramente Europa de América, pero que los dos podían embonar y que había una cordillera centroatlántica. Y eso tal vez era uno de los conocimientos más importantes. Eso llevó a Bob Ballard a que dijera, vamos a buscar, seguramente queremos ver si hay minerales. Lo más interesante es que buscaban minerales asociados a ventilas, lo cual actualmente es algo que les voy a mencionar más adelante, una visión muy clara de a dónde se quiere ir al futuro. Y también tenía unas implicaciones biológicas, que era si podía haber vida en grandes profundidades y si el origen de la vida se podía haber originado en las grandes profundidades. Siguiente, por favor. Esto, como les menciono, da lugar a que tenemos 2 aspectos: financiamiento en algunos puntos y en otros el desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que estos 2 aspectos conjuntamente permiten que vayamos teniendo exploración y grandes descubrimientos en los mares. Esto va enfocado solamente al mar profundo, como las grandes expediciones como es el Challenger, después la Galatea y así otros sucesivamente, han dado lugar a grandes descubrimientos de nuevos ecosistemas, nuevos procesos y tenemos en puerta una gran cantidad de preguntas a futuro. Personalmente yo me dedico a la biología marina, no soy microbióloga y no sabía a qué grupo de estudiantes le iba a dar clase o plática el día de hoy
y sé que hay un grupo de astrobiología aquí, entonces hay algunas cosas que forcé hacia la microbiología, pero no por eso soy microbióloga. Entonces podemos platicar también de otros temas. Entonces el invertir con dinero a la investigación nos permite generar desarrollo tecnológico, y estos son instrumentos que nos permiten hacer cosas que en este momento a lo mejor están muy limitados. Para darles una idea, para poder trabajar en el mar y tener ojos en el fondo marino, imagínense que ustedes están caminando sobre este techo y no tienen visión hacia este cuarto, pero ustedes quieren colectar lápices. ¿Qué hacen para colectar lápices? La forma más simple sería bajar una red muy grande y colectar lápices a ver si ya aparentemente salen. Pero también pueden colectar estudiantes, playeras, chamarras, libros, botellas de agua, y no necesariamente es lo que andaban buscando. Cuando colectamos sin ojos en el fondo marino, o a media agua, que sería, digamos, en medio del cuarto, pues realmente no sabemos de dónde lo colectamos cuando tenemos una red que nada más se arrastra, o donde llegamos y mordemos algo, o colectamos y cerramos en medio el espacio. Entonces, de esa forma se colectó desde el siglo XIX, se colectó todo el siglo pasado, y todavía hasta el día de hoy seguimos colectando igual. O sea, no hay mucha diferencia. La única diferencia es que podemos cambiar ciertos aspectos. Cómo cerrar, cómo garantizar que viene de un lugar, cómo posicionarnos. Tener posicionamiento dinámico en un barco es muy importante. La siguiente. Entonces, hasta los años 60, y me pongo en los 60, no porque yo sea de esa generación, sino que esto dio lugar a varias preguntas, y para mí creo que es muy importante. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo que desechar el material radioactivo que se había utilizado, y que además se había empleado y existían algunos, no nada más laboratorios de física, sino también en algunos hospitales. Y entonces se empezaron a preguntar si en estos sitios donde se destruye el suelo oceánico se podía destruir esa basura muy rápidamente. No se tenía mucho conocimiento, más allá de que era un fondo marino muy plano, que no había mucha vida, porque el principio es que si no tengo luz, no tengo fotosíntesis, no hay una cadena alimenticia, y entonces los fondos eran muy simples y muy llanos. Eso también dio lugar a la toma de decisiones a nivel mundial y a la gobernanza que actualmente tenemos. Y esto quiere decir que cuando Naciones Unidas se reunió en los años 70 para definir quién en el mundo iba a decir aquí se puede pescar y hay recursos para la humanidad y aquí no hay nada más que minerales, tomaron este principio de que los fondos marinos en mar profundo son llanos y sin vida, o prácticamente sin vida. Tampoco se había evaluado qué había en el sedimento, más que en muy pocos lugares, y se decía hay muy poquito, porque llega muy poco alimento, no hay luz y depende de la caída de las partículas. Entonces, con esta visión, es como empieza a haber esta discusión de si podemos o no desechar cosas al fondo marino, y se hablaba de un fondo homogéneo. Oligotrófico quiere decir que tiene poco alimento. Afótico quiere decir que no hay luz, es una oscuridad total, la luz solamente penetra 200 metros, tenía una presión hidrostática elevada y se hablaba que muy pocos organismos podían sobrevivir ante ese tipo de presión, y que la temperatura era muy baja, y si asociamos tasa metabólica con baja temperatura, todo el mundo sabemos que la tasa metabólica baja a la temperatura y incrementa por cada 10 grados centígrados al doble. Entonces, ante esa visión de temperaturas menores a 4 grados y ese tipo de visión de fotos de esa época, pues realmente se pensó que era el mejor lugar para llevarlo a cabo. Este no es, ¿verdad? Entonces, aún así con las limitantes, hubo campañas que se llevaron a cabo por los países de aquel entonces que eran los más navieros: Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Japón, Rusia. Y una de las campañas más importantes ha sido la Galatea, que es una campaña danesa que recorrió todo el mundo, un poquito tratando de seguir las campañas del siglo XVIII y del XVII. Y uno de los aspectos muy interesantes es que a bordo iba Claude Sobel. Claude Sobel, una de las cosas que hizo
fue, además de diseñar un mecanismo para colectar muestras de agua de profundidad y muestras de sedimento, pero particularmente las muestras de agua, él, y se me olvidó traérselos, les iba a traer el equipo para que lo vieran, porque nosotros tenemos unas parecidas, no son botellas, son como unas prensas, que lo que ocurre es, a lo largo de un cable, manda uno un mensajero que es un peso muy grande, golpea la parte superior de la prensa y permite que la bolsa de plástico, en aquella época era plástico, era muy novedoso, se abre y en ese momento se suponía que estaba estéril y colectaba lo que había de agua y así lo regresaban a la superficie, lo retiraban y podían hacer cultivos y ver qué había. En los conteos que hizo Claude Sauvel se dio cuenta que había microorganismos que vivían a profundidades de 10.000 metros, tanto en el sedimento como en el agua, y que una gran cantidad de esos microorganismos eran viables y se podían hacer cultivos. Entonces, esto de entrada ya generó una serie de preguntas, paralelo al conocimiento de la tectónica de placas, siguiente por favor, permitió que pudiéramos reconocer que había algo en el fondo marino. Entonces, mi plática la voy a dividir en 3 partes: los conceptos básicos, el mar profundo, un poco de qué sabemos del mar profundo, de esto que ahorita hablamos, y quimios sintéticos. Aquí se me fue una S. La siguiente, por favor. Entonces, para comenzar, nuestra fuente de energía, tenemos 2 grandes fuentes de energía en el planeta. Una interna, de la que vamos a hablar después, y una fuente externa que llega al planeta que viene por el Sol. Gracias a que hay Sol, tenemos por una parte viento, olas, mareas, que es toda la parte física, y corrientes. Y esto va aunado a que también el planeta rota, a que hay una serie de factores que van asociados a la distancia con el Sol, pero también esto nos genera un clima. El tener un océano nos permite que todos, aún inclusive que vivamos a 2.000 metros de altitud o que veamos el Nevado a 4.000, los océanos modulan nuestro clima, determinan que haya lluvia, que haya nubes, tormentas, erosión. Y si ustedes han visto lo que ha pasado en días pasados, teníamos un huracán, un cicloncito que andaba por aquí, María, y esto generaba corrientes de convección que generaban lluvias en toda esta zona, incluyendo la Ciudad de México, el domingo pasado. Entonces también puede generar que donde tenemos mucha lluvia, genera después zonas de sequía. Y tenemos un gran cinturón de sequía a lo largo de todo el planeta, generado justamente por esa energía solar y huracanes. Pero también determina lo que hablábamos hace un momento, fotosíntesis y reciclaje de carbono. Entonces los mares se vuelven muy importantes, son el almacén más grande de CO2, son el que modula justamente el cambio climático, y uno de los servicios más importantes se da en mar profundo porque es el almacén más grande de carbono biogénico y carbono en general de todo el planeta. Retirar una capa de 1 centímetro de sedimento tiene implicaciones muy grandes. Así. Entonces, un poco para que hablemos de términos y me entiendan quienes no son oceanógrafos, un poco lo que voy a hacer es, voy a referirme a términos como ADAI cuando hable de las grandes trincheras, pero me voy a repetir, grandes trincheras. Abisal cuando hablo de los fondos marinos en profundidades de aproximadamente 1.500 metros, 2.000 metros a 6.000. Voy a hablar del talud continental o zona batial, en la zona que va como de 200 metros en adelante, y voy a hablar de mar profundo, a todo lo que se refiere de 200 metros en adelante. Tanto la columna de agua, voy a decir dónde está la columna, yo tengo columnas en el cuarto. En oceanografía le llamamos al vacío que ustedes ven aquí, y si estuviera lleno de agua le llamamos columna de agua. Entonces tenemos columna de agua, fondos marinos. ¿Okay? Eso es como lo vamos a relatar. Perdón, me piden si puedo usar el micrófono para los allá atrás. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, lo que queremos aquí un poco señalar, y quise señalar, les puse la Torre Latinoamericana, para que un poco nos demos, y otros edificios grandes del mundo, Singapur y demás, Nueva York, con la idea de que ustedes más o menos se den una idea de las distancias de las que estamos hablando. Y entonces cuando hablo de una trinchera, la de las Marianas, que tiene 11 kilómetros, es como si tuviéramos 11 torres latinoamericanas.
Otra cosa que también es importante es que cuando promediamos todo el planeta y decimos todo lo que está emergido, todo lo que está sumergido, quiero saber qué altura tengo o qué profundidad tengo, la profundidad es de aproximadamente 2 kilómetros. Ese es el promedio de todo el planeta, pero 2 kilómetros abajo del nivel del mar. Yo creo que eso nos hace muy importante para que lo queramos estudiar. La segunda razón, y además eso ya es más profundo, si solamente tomamos del nivel del mar de 0 hacia abajo, el promedio es de casi 4 kilómetros. Con mayor razón tenemos que estudiar el mar profundo. Y no teníamos las herramientas, les hablo, en México hasta el año 96. El año 96 finalmente se compró suficiente cable para poder muestrear por debajo de 200 metros. Cuando se compraron los buques de investigación por parte de la universidad en un convenio tripartita con el CONACYT y con Pemex, una de las cosas que se hizo fue que se pudiera estudiar esta zona, la zona más omega, para mi punto de vista, los primeros 200 metros. Era relevante porque es la plataforma continental, hay recursos marinos, energéticos, pesqueros, están cerca de la costa, hay contaminación, son de utilidad para el hombre. Entonces por esa razón se compraron y por casi 81, 20, 15 años, o un poquito más, nada más trabajamos esta zona, o sea, trabajó esta zona, yo era estudiante, entonces no me tocó trabajar en esto, pero cuando yo entré en el año 93 a trabajar, dije, yo voy a trabajar más profundo. Entonces tratamos de conseguir, se pueden quedar ahí, no importa, sí, va a salir una cabeza en la grabación. Y entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Para los que no llegaron, todavía llegan a tiempo, estoy hablando de qué es mar profundo. Entonces, en los años 80, cuando empiezan a trabajar cuestiones de mar profundo, y voy a hablar aquí un poquito de las bacterias, porque es un significado de que hay vida, y a veces lo buscamos eso en otros planetas, es el hecho de que en esa época, y ahí me tocó todavía usar esa técnica en el año 96, 97, se usaba naranja de acribina o fast green para poder hacer los conteos, y nos interesaba contar y saber qué había. Cuando uno iba a fisiología celular o a biomédica, lo volteaban a uno ver muy raro. Oye, ¿para qué cuentas bacterias? ¿Por qué no mejor ves a qué se dedican las bacterias y qué hacen? Yo les contaba porque hacían modelos de flujo de carbono en donde ponía las bacterias como un componente del cual se alimentan otros organismos. Por eso yo les contaba y calculaba biomasa como carbono. Pero les decía, es que realmente el problema que estamos teniendo es que no los podemos cultivar y no tenemos cómo saber a qué se dedican. Entonces podemos poner sustrato, pero a lo mejor ya están contaminados. Entonces una de las limitantes que se tenían hasta todavía los años 80 y 90 era el poder cultivar los organismos de mar profundo, y todavía hasta la fecha hay ciertas limitantes en esto. Así, lo que sí sabemos es que a lo largo de la profundidad vemos que hay un cambio, y el cambio relativamente es incipiente en número, y realmente después vemos un aumento muy grande sobre el sedimento. Entonces esto es en la columna de agua o en muestras de sedimento de diferentes profundidades. Los oceanógrafos graficamos así siempre, profundidad del este eje y acá los números. Cuando pasamos a biomasa, en biomasa sí vemos un cambio muy grande, y en este caso es la biomasa contenida de los 0 a los 15 centímetros en un núcleo de sedimento, en un pedazo de sedimento, y entonces vemos cuánto hay a cada una de las profundidades, igual a 1 kilómetro, a 2, a 3, a 4 kilómetros, y vemos este decaimiento. La siguiente. La pregunta es, ¿a qué debemos este decaimiento? Entonces, por una parte, sabemos que hay un cambio de biomasa, de metabolismo, por la temperatura, y que esta biomasa se va a duplicar, y se duplica también en tiempo. Entonces, por una parte hay una duplicación estacional, pero también vemos que el detrito, que es lo que llega al fondo marino, que se deposita, que se produce en la superficie del océano, cuando cae, llega muy poquito. Y la materia orgánica que es lábil, la que se puede consumir fácilmente, ejemplo, cuando pasa por nitrógeno o por carbono, se consume muy rápidamente. Pero la que es refractaria, que tiene quitina, que tiene celulosa, cuesta más trabajo degradarla, y esa se remineraliza muy lentamente. La otra es que sabemos que hay enzimas hidrolíticas y que las tasas de crecimiento pueden ser iguales a las aguas muy someras, que lo que limita es esto, que haya el material correcto. También sabemos
que cuando hay organismos que viven en el sedimento y mueven, la presencia de oxígeno en el sedimento facilita que haya un metabolismo que utiliza más fácilmente esa materia orgánica, tanto la refractaria como la labia. Siguiente. Entonces, visto aquí a lo largo de una columna, en este caso es al interior del sedimento que se suelo. Si yo tomo aquí esa superficie del sedimento y empiezo a nuclear hacia el interior, también veo que hay un cambio, y este cambio es debido a que el oxígeno no necesariamente ingresa por todo el sedimento, se compacta el sedimento, tiene granos de arena y espacios intersticiales, y entonces no necesariamente pueden degradar toda la materia orgánica porque no hay oxígeno. ¿Qué ocurre acá abajo? Acá abajo tenemos a lo mejor fermentación, tenemos la reducción de mucho material, y acá arriba se oxida. Entonces, pues realmente hay más en la superficie, ya sea células o genes o lo que ustedes quieran contar, o tasas metabólicas, que acá abajo. Y la otra es que esto responde a esto que yo les mencionaba. Si le damos un clic va a aparecer aquí arriba una cosita. Esto es lo que yo les mencionaba del flujo, la superficie del océano, los que producen, los que se mueren, se agregan, se van al fondo y se depositan. Entonces responde directamente al flujo que hay de las partículas. Quiere decir que en aquellos sitios del mar donde hay mucho aporte, tenemos más bacterias y hay también, no necesariamente una mayor diversidad, pero una capacidad de crecer más rápidamente. Cuando no tenemos mucho flujo, ejemplo los mares tropicales, como México, cae poquito y entonces pues realmente tenemos un flujo muy bajito y la biomasa es más pequeña. La siguiente. También utilizan los organismos cuando van al fondo, que veían ustedes muy plano, llegan al fondo también pues muchas cosas que se mueren, desde ballenas, lo que descarta la pesca, hasta embarcaciones, municiones y demás. Y los organismos marinos utilizan todo. Entonces, hierro no es el componente principal que vamos a encontrar, o acero en el fondo marino, pero todo esto que ven recubriendo en un sustrato duro, que tampoco es muy común en los fondos marinos y es algo muy raro, lo aprovechan al máximo, lo aprovechan microorganismos como organismos de mayor talla, metazoarios. Entonces vamos a hablar un poco ahora del mar profundo. Quiero hablar aquí que a más de 200 metros ocupa el 95% del volumen del océano, que hay esta cantidad de procariontes y que entre 200 y 6.000 metros es 85% del fondo marino, o sea, el 15% son las plataformas continentales. La siguiente, por favor. Aquí pongo algunos números de cuál es la extensión de fondos marinos. El sedimento es principalmente lodo. Lo que cae al fondo son partículas muy pequeñitas y son de origen o biológico, terrígeno cuando está muy cerca de la costa, volcánico cuando tenemos vulcanismo en el fondo marino, y autigénico cuando se está formando ahí mismo, que se va depositando, que se va acumulando. Y lo que es interesante es esa interfase que tenemos. Tenemos interfaces que son atmósfera-océano, que es muy importante, que se genera calor y se dispersa y se difunde hacia el interior y hacia afuera. Y tenemos un ingrediente muy importante que es el sólido o semisólido, que es el sustrato, con el agua. Y eso genera gradientes que van al interior y hacia el exterior. Y son muy importantes para la vida marina. La siguiente. Muy rápidamente, para que conozcan qué estructuras hay, tenemos dorsales donde se está dispersando el fondo marino. Es parte de las estructuras que tenemos por la tectónica de placas, y aquí ocurren ventilas, las vamos a ir viendo más adelante. Tenemos esta dispersión y movimiento del suelo oceánico, sobre el cual se acumulan kilómetros de sedimento, porque es un movimiento muy lento. Solamente en algunos lugares el movimiento es mucho más rápido, pero este movimiento es muy lento, es de millones de años, y se van acumulando sobre lo que sería la corteza terrestre, que forman los continentes, que tienen densidades muy distintas, y es justamente donde colindan, que chocan estas dos placas, se puede decir con densidades diferentes, que se generan sismos, y asociado a estos sitios tenemos infiltraciones de metano, o podemos en ocasiones tener también vulcanismo e hidrotermalismo. En esto ocurre que tenemos biota que está muy específicamente adaptada a vivir al interior, y pues hay una serie de procesos que ocurren en ella.
Ese es el proceso de sedimentación del que hablamos. Los corales ocurren tanto en aguas muy someras como en aguas muy profundas, nada más para que lo tengan presente. La siguiente. Usamos buques, que son nuestra plataforma. Un buque es como un teatro. Si hoy tengo en un teatro Caperucita Roja en la mañana y en la tarde los 40 pianos, cambiamos lo que es el escenario. En los buques es igual. Si yo tengo una campaña de geología, llevo equipo de geología a bordo. Si tengo una campaña de microbiología, llevo el equipo que requiero para hacer la microbiología a bordo. Y no hay quien dicta. Entonces, lo que llevemos es lo que tenemos. Llevar el barco y volverlo a mover hasta la costa nos puede llevar 2 días. Entonces, también tratamos de que quien suba esté sano, que no se vaya a enfermar, porque hay que entrar a cualquier puerto si eso ocurre, ¿no? La siguiente. Entonces son plataformas, realmente, nada más es como un cuarto vacío, pero uno lo va llenando y la vida que uno le da al buque es la que uno da como científico. Entonces se trabaja 24 horas, eso es muy importante que lo tengan presente. Y entonces hacemos guardias de cada 8 horas, 3 guardias a lo largo del día, y hay que estar puntual en su guardia porque cuesta muy caro mover un barco. Para darles una idea, nuestros barcos en México son muy baratos, cuestan del orden de $15,000 al día aproximadamente, y moverlo por 3 días pues ya es un montón de dinero, ¿no? Entonces ahora imagínense una campaña de 15 días, 30 días. Si además tuviéramos sumergibles o robots, el costo puede incrementar por día hasta $45,000 o $60,000 por día. Equipos que usamos, nada más para que los conozcan rápido, para colectar agua. Ya no se usan tanto las botellas de Sobel, usamos ahora otro tipo de botellas que están hechas de PVC, algunas están hechas de policarbonato y son horizontales. Estas entran abiertas, salen cerradas. Si las mandamos cerradas, el espacio aéreo que ocupan las explota y ya nos quedamos sin muestra. Entonces aquí, asociado a esto, va un carrusel que nos permite decir qué botella colecta a qué profundidad. Colectamos de subida, no de bajada. La otra cosa que va aquí en medio es una serie de sensores que nos permiten perfilar en tiempo real cómo va cambiando la temperatura, la presión, la conductividad, el oxígeno y demás. Las muestras nos sirven para validar eso que medimos, pero también para tener muestras para otro tipo de análisis, geoquímico, geofísico, de tipo biológico, microbiológico y demás. La siguiente, por favor. Esto es un nucleador múltiple, es lo que más se usa el día de hoy para colectar muestras discretas de sedimento. Esto baja al fondo y se ven como botellas vacías porque ahorita está vacío. Baja, al llegar al fondo, eso es mecánico, libera un seguro que baja estas tapas y cierran acá abajo. Esto, si se fijan, tiene un filo aquí y este filo permite que penetre el sedimento como si fuera esto, va a penetrar y llega aquí. Entonces deja que una parte quede con agua y el resto es el sedimento que viene del fondo, cierra y nos trae el sedimento tal como estaba en el fondo, con su agua en el fondo, y nos permite hacer un montón de estudios de muchos tipos, de muchas disciplinas. Oceanografía es interdisciplinario, transdisciplinario. Y entonces permite que tengamos muchas réplicas de un mismo punto, o subréplicas en un mismo punto para diferentes disciplinas. Y podemos repetirlo en el mismo sitio 3, 5 veces para tener réplicas estadísticas y movernos a otro punto. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en conocimiento porque son fundamentales, son cosas que nos permiten trabajar la superficie del sedimento hasta 1,5 metros aproximadamente. Así que, aquí se ve una imagen de un solo núcleo. Esto está tomado desde un sumergible con un robot, esta es la mano del robot, que está colectando un solo núcleo. En el caso de los sumergibles y los robots, todos colectan uno a la vez, no pueden colectar muchos a la vez por el peso y por otras cuestiones de hidráulica. Pero básicamente aquí les puedo mostrar qué es lo que ocurre cuando lo está sacando, y aquí podemos ver interfaces muy interesantes. Esto es en una zona de ventilas hidrotermales en Cuenca de Guaymas. No estamos en las zonas de roca, sino en la zona de fondos blandos, y el fondo blando pueden ver que es café de un lado, blanco del otro. Y van a decir, ¿por qué? Porque de este lado, lo que está creciendo y que es blanco son bacterias, y ustedes pueden elegir dónde colectarlo.
aquí encima, allá, más allá. ¿Qué más vemos? Vemos fauna, vemos un poquito de rocas, vemos unos bivalvos, y aquí tenemos un marcador para ese crucero y otro marcador para el mismo crucero, y nos permite saber, tomamos fotos por dos razones. Uno, para conocer el núcleo, el número del núcleo, dónde lo colectamos, y que cuando tengamos que ver los resultados coincidan, por si alguien se equivocó al analizar la muestra. Pero sabemos que aquí podría haber bacterias, obviamente. Estas bacterias aquí crecen porque abajo está infiltrando calorcito y azufre. Por eso hay, y se fijan, está bien delimitado, así súper clarito. Entonces hicimos un transecto, aquí falta un núcleo que ya lo recogimos, pero lo importante que quería que vieran es esto, ¿no? Y que ven aquí el agua y el sedimento separado. También la otra razón por la que tomamos fotos es para saber si la ciencia genera impacto, porque alguien ha hablado que la ciencia genera impacto. También estamos tomando fotos. La siguiente. También podemos tomar núcleos no tan pequeñitos. Ese núcleo es de 60 centímetros, 6 centímetros de diámetro. También podemos tomar núcleos que tienen, aquí ya no ocupo, son 6 metros lo que mide, núcleos de 6 metros de profundidad dentro del sedimento. Y nos permite medir otro tipo de procesos. Y es gracias a este tipo de núcleos y núcleos aún más largos del proyecto del Deep Sea Drilling Program, la siguiente por favor, que podemos saber que un núcleo muy profundo, a varios kilómetros al interior de la Tierra, permite saber qué procesos hay en el interior y si hay vida hacia el interior, aunque no haya casi agua, porque conforme va compactándose el sedimento, se va volviendo casi roca, pero aún así dentro de esa roca hay pequeños espacios que capturaron aire o metano o que tienen agua o humedad, y eso ha permitido que haya vida hacia el interior. Entonces varios kilómetros hacia adentro tenemos en la corteza. La siguiente. Eso nos da muchas ideas a veces, y nos dice, si hay en la Tierra, pues a lo mejor hay en otros planetas, hay en otros lados, ¿no? Entonces ha servido para potenciar eso. Lo que es importante es que a esas profundidades sabemos que tenemos especies que viven muy específicamente en ambientes muy fríos, pero también profundos, y aquí tenemos algunos géneros. Con algunas sondas moleculares podemos saber que tenemos cierto tipo de arqueas y que nos permiten reconocerlas al interior del sedimento, y también podemos saber que hay otras que son dominantes hasta 1 metro en el sedimento, y si seguimos hasta 11 kilómetros también podemos detectar quiénes son. ¿Qué hacen? No sabemos mucho todavía de todas ellas. La siguiente. También sabemos que no todo el océano está bien oxigenado. En general, todos los fondos marinos están bien oxigenados. Su origen es aguas del Ártico y de la Antártica, que por densidad, por lo frío y salino, se hunden y van viajando por todo el planeta, varias décadas, cientos de años, y eventualmente emergen aquí en el Pacífico. Entonces, un poco antes de hablar de esto, para que lo vean en un perfil nuevamente de plataforma, talud, planicie abisal, estas aguas ocurren como que hacia la mitad, y no ocurren en todas partes, ocurren solamente en aquellos sitios que tienen las siguientes condiciones, que son las aguas más viejas del planeta, que son zonas altamente productivas, porque hay ríos que aportan nutrientes, porque hay montes marinos que generan remolinos, porque tienen actividad hidrotermal y porque la corriente a lo mejor no fluye muy rápidamente. Bueno, en el caso de México, prácticamente todas casi confluyen aquí, enfrente en el Pacífico. Entonces lo que ven son capas desde la superficie, un poco más profundo y muy profundo. Y lo que sí vemos es que tenemos oxígeno en la superficie, después lo perdemos, pero en el caso de México esta capa va como desde los 25 metros hasta los 1500 metros. Es una capa muy amplia de hipoxia, que es como se le llama técnicamente, por el poco oxígeno que tiene, y después se vuelve a oxigenar. Fíjense que aquí ya vuelve a aparecer oxígeno. Entonces toda la parte del fondo, después de 1500 metros, sí tiene oxígeno. Entonces es muy interesante porque hay una serie de procesos de
captura de ciertos elementos en condiciones reductoras y luego se liberan en condiciones oxidadas y genera en toda esta zona del Pacífico minerales, nódulos de manganeso que se llamaban antiguamente, actualmente nódulos polimetálicos. Y la otra es que el planeta en general pasó un periodo muy grande sin oxígeno, hubo una crisis y después empezó a generar oxígeno y actualmente el planeta está bien oxigenado gracias a toda esta cobertura de los mares. O sea, los mares son los que generan la mayor parte del oxígeno en el planeta. Entonces, nos estamos deshaciendo ya de las selvas. Lo que nos queda son los mares. No los pierdan. Es un servicio muy importante. La siguiente, por favor. Entonces, ahora por este lado para poder ver a los de allá y también darles un poquito la espalda a ellos. Entonces vamos a hablar de los sistemas quimiosintéticos. Y van a decir, oye, pero ¿eso es un sistema quimiosintético? Sí, son las vértebras de una ballena y aquí vamos a ver cómo crece sobre estas muchas bacterias y algunos de los peces más escurridizos del fondo marino y el fondo blanco, ¿no? Y antes esa estructura rígida, como les decía, es lo más peleado que hay para los organismos y entonces aquí están las bacterias y bacterias en el sedimento, como pueden ver acá al fondo, pero que siguen el contorno de lo que era el tejido de la ballena. Eso es muy interesante, porque la piel, el tejido es materia orgánica y se descompone y es sobre el sedimento que la están utilizando. La siguiente, por favor. Entonces, nuestra segunda fuente de energía, habíamos hablado de la del sol, la segunda es la interna. Y esta interna permite que haya el movimiento de las placas por movimientos convectivos, permite que haya una zona para depositar energía, minerales, y los concentra en las zonas de ventilas hidrotermales y nos da una fuente alterna a la fotosíntesis, que es la quimiosíntesis. Así. Entonces, las suturas las podemos ver aquí y lo que podemos ver en rojo son aquellas que están activas, las amarillas es las que no están confirmadas que están activas, pero que creemos que están activas porque en la columna de agua podemos detectar señales, ahora sí, de tipo químico, de tipo térmico, que nos permite saber que hay una anomalía, así es como le llamamos en la parte de oceanografía física, no soy física, pero así le dicen mis colegas, y entonces esas anomalías las podemos detectar, lo normal, con respecto a pequeños cambios en escalas muy chiquitas. Y luego tenemos aquí las trincheras, que todas las trincheras siempre le pertenecen a algún país, y las cordilleras, que a veces están dentro de la zona de jurisdicción de un país y a veces están fuera, y podemos ver que siempre colindando con estas hay cuencas, y estas cuencas pueden estar aisladas por estas cordilleras. Entonces, esa es parte de la biogeografía y es otro de los temas que se estudian. También podemos ver infiltraciones de metano, que son sistemas quimiosintéticos, y todos ellos ocurren a lo largo del margen continental. Esas son las estudiadas, pero podemos hablar que todo a lo largo del margen continental hay infiltraciones de metano. Entonces, cuando ocurren infiltraciones con ventilas, podemos llamar que, y además es un punto triple de, como de tectonismo, pueden ocurrir cosas que nunca nos imaginamos, cosas fascinantes. En el caso de México también tenemos un punto triple aquí arriba, que es cuenca de Guaymas con la dorsal del Pacífico Oriental, y acá tenemos la parte otra de las otras placas menores. Entonces, estas son zonas realmente de gran interés, que las hemos estudiado solamente en colaboración con otros países. La siguiente, por favor. Porque el poder estudiarlas es pequeña escala. Tenemos que tener ojos en el fondo. En las otras partes que mencioné, no. Y para hacer esto y querer colectar este organismo, sí requerimos, ahora sí, que ustedes lleguen con una fibra óptica y quieren ver el láser que está en la punta de este señalador. Entonces, para eso sí requieren tecnología y mucho dinero. Entonces lo hacemos con la gente que tiene la tecnología y mucho dinero, y para poder estudiarlo en México piden permiso a Cancillería, Cancillería contacta a las instituciones y tratamos de que se haga en colaboración porque en México hay mucha gente que ya está haciendo estudios, están estudiando aspectos microbiológicos, geoquímicos, geofísicos, oceanográficos, y queremos que nunca sea competitivo, sino siempre sea colaborativo para el beneficio de ambas comunidades científicas. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos sitios
muy explosivos y volcánicos, en donde existen organismos que ya están bien identificados, que sabemos que crecen ante estas temperaturas y que tienen estas características en su composición y su mecanismo metabólico para poder sobrevivir y llevar a cabo. La siguiente. Tenemos, bueno, nuevamente, para ubicarnos en esta línea de tiempo que habíamos puesto y dónde estamos, estamos aquí más o menos, cuando empiezan a encontrar las ventilas hidrotermales en el año 77. Esto es un poquito para que supieran, pero es un programa en donde se le invierte mucho y se le invierte para hacer desarrollos tecnológicos y exploración. La siguiente. Entonces se usan sumergibles. El sumergible, como ustedes ven, pues esto va a ir libre, pero se pone en el mar con un cable, es totalmente libre y lo que hace es, va arrastrado negativamente con muchos balines de hierro y es una esfera que tiene 3 ventanas y 3 lugares nada más, no tiene baño, se está uno 8 horas allá abajo, más el tiempo que se requiere para meterse, sellar, ponerlo en la cubierta, ponerlo en el agua, perdón, que baja, que sube y que lo vuelven a agarrar y que lo pueden volver a subir y ya se puede uno bajar. Entonces lleva canastillas igual que el barco, cada inmersión tiene sus objetivos y cada inmersión va a tener su canastilla distinta para lo que cada quien vaya a hacer. Si voy a colectar organismos, llevo un tipo de canastilla y llevo una serie de artefactos, brazos, succionadores, aspiradoras, contenedores, y en estas ventanitas, que son 3, una va el que opera, otro el que lleva que manipula los brazos robóticos y el investigador que va diciendo lo que quiere, pero todos tienen la obligación de además grabar, tomar fotos, registrar. Así como estoy hablando en este momento, empiezo a hablar y estamos bajando y se ve la zona de luz, ahora la zona de penumbra, zona oscura, pasa la luminiscencia y todo eso se está registrando con un cronógrafo de forma tal que después podemos poner puntos, el video que está grabando, las fotos que se tomaron en cada tiempo, la relatoría del que va relatando y las muestras, y podemos saber perfectamente dónde y a qué hora se tomó cada muestra y ubicarlas geográficamente, lo cual es muy padre, pero sí requiere mucho trabajo de 8 horas tener la cabeza así puesta. De esas 8 horas hacemos un pequeño receso de media hora que es para comer y pues depende de con quién va uno, puede tocar sándwich de crema de cacahuate o bien vajilla blanca, vino tinto, quesos, chocolate, carne, etc. Según la siguiente. También usamos actualmente, y nos ha gustado más esta tecnología ahora, usar robots, aunque también nos limita mucho. Los robots se pueden quedar 24 horas al día, 48 horas al día, porque lo que tienen es una tripulación a bordo que los están utilizando y moviendo en guardias cada 8 horas. Entonces hay algunos manipuladores son muy malones que no juegan Nintendo de chiquito y entonces pues quieren agarrar la botella y la agarran como por acá, ya, porque además tienen solamente una pantalla como esta, que es bidimensional y el ambiente es tridimensional. Entonces en los sumergibles medio que ya los que operan ya habían reconocido eso y a veces se estiran, ¿no? Entonces pueden verlo, pero no pueden sacar la cabeza del sumergible. Pero acá nada más tenemos la pantalla, el equipo está en el fondo, pero la ventaja es que se transmite en tiempo real a cada laboratorio del barco. Entonces ahora sí depende de uno si se quiere uno dormir o ver, o le dicen a uno en tal momento vamos a estar en tal lugar. Entonces uno puede estar ahí para decir coléctame esto, coléctame lo otro. La otra cosa es que muchos de los buques actuales, como esto es un cable, este que ven aquí es un cable que va conectado al barco, es una fibra óptica que además pasa datos, podemos al mismo tiempo mandarlo vía una antena al satélite y del satélite a un salón de clases como este. Y ustedes pueden ser partícipes en tiempo real de la campaña. Entonces lo que hemos estado haciendo ahora es cambiar, que tuviéramos que ir todos los investigadores a bordo para pelearnos por las muestras. Ahora cada quien está en su oficina, conectado a la computadora, haciendo también sus otras cosas y están decidiendo qué quieren de muestra.
y se mandan todas a un mismo lugar y después hay que ir a estudiarlas a ese lugar, pero quienes van a bordo son los jóvenes, porque lo que queremos es que los jóvenes sean los que aprendan cómo se hacen las cosas a bordo, lo que nosotros aprendimos. Entonces van acompañados de 1, 2 o 3 instructores con la idea de que pueden aprender a hacerlo. Y empezamos desde el bachillerato, o sea, la idea es que vengan desde el bachillerato, licenciatura, también posgrado. Pero la idea es esta, que tengamos la posibilidad de bajar el equipo. Y entonces, una vez que empezamos a colectar muestras, esa es nuestra limitante. Una muestra que tenga que ver con microbiología, con química o biología, hay que regresarla en al menos 4 horas. Si no, se empieza a echar a perder. Entonces, en el caso de los sumergibles y en algunos robots, lo que hacemos es, tenemos un como closet, que vamos y guardamos ahí las cosas, o guardamos una maletita que lleva los núcleos o que lleva las muestras, lo colocamos ahí, se manda una señal a superficie y desde superficie lo recupera y se sube todo el closet, lo recupera una lancha, lo sube al barco y en el barco se está trabajando todas las muestras y el robot pues está ahí abajo. Simplemente lo único que hizo ahí abajo fue liberar lo que tenía que, o mandar la señal y ya. Pero esa es una gran ventaja que tenemos. ¿Qué tenemos que dar a cambio? 12 lugares de un barco para una tripulación de todos los que van a trabajar con el robot. Mecatrónica, electrónica, software, se me olvida, algo más. El que mueve todo, los bracitos y demás. Entonces, pues tenemos que tener 3 guardias, 3 con 4 pues son 12, y normalmente un buque tiene 21 lugares disponibles. Entonces es un balance que tenemos que hacer. Si un estudiante tiene esas condiciones, puede estar en uno y en otro. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, un poquito, ¿qué hemos aprendido de tener esas herramientas y todos los equipos que les mostré? Hemos reconocido que hay algunas bacterias que son dominantes. También sabemos que tenemos bacterias de vida libre, de vida simbionte, asociada a gusanos, a bivalvos, a crustáceos y muchas otras cosas más que hemos detectado. Casi todos los invertebrados en mentilas tienen, o en sistemas quimioteotróficos, tienen simbiontes para poder usar esos ecosistemas, incluyendo la zona de oxígeno mínimo. Y tenemos retos tecnológicos que además es reconocido, y es que podamos hacer muchas cosas in situ. O sea, ¿qué nos gustaría? Hacer un cultivo de esas bacterias in situ. No lo hemos podido hacer. Tener un microscopio in situ para ver qué está pasando en ese tapete, sin cambiar la temperatura ni la presión, ni la condición de que el agua está fluyendo. Porque una vez que lo llevamos en un núcleo, deja de fluir el agua y se empieza a consumir y cambian las condiciones químicas. Entonces, el tener instrumentos in situ que nos permiten reconocer qué hay y cómo hacerlo. La otra es poder hacer experimentos y muestreos de colonización y de perforación hacia el interior. O sea, no conocemos qué está ocurriendo en el interior de una ventila cuando está activa. O sea, no lo conocemos. Ponemos un sensor y como no es de titanio, a veces todos los componentes ¡pum!, se deshace. Entonces ya no tenemos como, regresamos a buscarlo, ya se llenó todo de minerales, ya no lo tenemos. Entonces, ese tipo de cuestiones conocemos muy poco. La que sigue, creo que puse 2 o 3 que van a tener que ver con preguntas al futuro, ¿no? Entonces, cuando colectamos in situ, lo que hacemos es, hasta ahorita nada más ponemos sensores o mangueritas, pero no son mangueras, son tubos de titanio que permiten succionar. ¿Y qué nos falla? Nos fallan las bombas. No bombas que floten, sino bombas que estén succionando. Las activa uno desde el sumergible o desde la superficie del barco para que el robot lo haga, y no. ¿Y qué ocurre? Que la mayor parte de lo que tiene que ver el brazo mecánico y su hidráulica tienen componentes de plástico o de PVC o de elementos que cuando se acercan a una fumarola caliente o agarran alguna estructura que está muy caliente, arriba de 400 grados, se destruye. Entonces, ahí tenemos muchas limitantes, pero nos gustaría, lo que hacemos cuando hacemos in situ es esto, ¿no? O sea, llegamos, metemos algo a la chimenea o colectamos lo que estaba justamente encima y luego lo llevamos en esta distancia, solamente cuando yo les hablaba de gradientes, en esta distancia pasa de 400 grados al interior
200 o 100 en la pared, inmediatamente a esta distancia nada más, tienen ustedes aquí 4 grados centígrados. O sea, es un gradiente muy grande y cuando ustedes lo ponen acá, pues solamente está a 4 grados centígrados. Y luego lo suben a la superficie y quieren que sea de día, en pleno mediodía, para que esté el solecito y les dé la espalda, pues la temperatura en la cubierta está a 36 o a 38. Entonces, y además hay luz, donde no había luz. Entonces, en el caso de los organismos nos deshacemos casi, y hemos optado por hacer otro mecanismo de conectar, subirlos en noches, llevar cajas cubiertas que estaban en el congelador, cosas como esas, ¿no? La siguiente. Esto sería cuando tenemos acceso remoto. Lo que hacemos es dejamos equipos que están a un ladito. Este láser, por ejemplo, tiene aquí 10 centímetros, y lo que hacemos es dejamos cosas a colonizar. Esos son frasquitos que tienen medio y se dejan ahí, y eventualmente este equipo también toma muestras y todo esto se manda otra vez a la superficie después de un tiempo. En algunos observatorios, como el Observatorio Neptuno, que está enfrente de Canadá y Estados Unidos, también se activa como un robot a que esté subiendo y bajando, y esto lo que tiene es aquí un mecanismo de bomba que está succionando agua, y le pusieron una serie de sondas que permiten detectar qué tipo de DNA tiene. Entonces no lo hemos hecho. Aquí pensamos que iban a ser boyas, y con la gente que estoy hablando es que sean como esto, casi desechables, y aquí tengan la electrónica que la vamos a colocar en el mar y unos días nos permita medir, ¿no? Estamos viendo cómo puede durar más y que eventualmente además sea de material que pueda eventualmente deshacerse y no contamine, como el plástico. La siguiente. También colectamos y ponemos experimentos, pero este es en el caso de sustratos suaves o en costras rocosas. Eso se en Cuenca de Guaymas, y lo que hacemos es colocamos y dejamos equipos que pueden medir. A lo mejor miden 1 o 2 días y después ya no colectan o se apagan por las condiciones que hay reductoras. Nunca lo sabemos. En este caso queríamos ver las diferencias entre bacterias, tapetes de bacterias amarillos y blancos, y ven que aquí están asomados algunos gusanos, ¿no? Y aquí junto está el sedimento abisal, que no está afectado por el hidrotermalismo. Entonces se puso este equipo y se quiso dejar ahí durante una semana a ver qué colectaba con esto, en partículas, que se incorporaba y nos permitía hacer un pseudocultivo aquí adentro. A veces funcionan, a veces no funcionan. Así es. Entonces, ¿qué resultados han obtenido con este tipo de cosas? Por una parte nos ha permitido conocer qué consorcios bacterianos hay en interfaces sedimento-agua, sedimento y más adentro. Nos han permitido conocer cómo cambian con flujos de materia orgánica o de temperatura, flujos químicos. Nos permite conocer, hacer algo de análisis, como lo que les mostré ahorita, tener sensores y ver qué es lo que hay, donde yo vi amarillo y donde vi blanco. Como ven, es bien descriptivo comparado con lo de un laboratorio y los procesos bioquímicos in situ. La siguiente. Nos ha permitido hacer esta tabla, no la voy a ver a detalle, pero lo que sí me ha permitido es ver un poquito qué tipo de metabolismo se tiene y quiénes son los donadores y aceptores de electrones y qué tipo de ecuación podemos encontrar, porque antiguamente solamente teníamos la ecuación, porque encontrábamos los componentes, pero no sabíamos ni quién lo hacía ni cómo lo hacía. Entonces, bueno, sí hemos identificado algunos, otros no, todavía falta mucho por hacer. La siguiente. ¿Qué vacíos de conocimiento tenemos? Un poquito aquí les puse una lista muy básica, pero de lo que más desconocemos es esa diversidad, cómo se vincula con la función, cómo cambia en tiempo y espacio, y si lo que hay aquí en México puede haber en Canadá o fue contaminado por Perú, no sabemos. O sea, no tenemos la menor idea porque la escala del organismo es muy pequeñita en la vastedad del océano. La siguiente. Tenemos varios retos, que era lo que les decía. Nos gustaría cuantificar los gases in situ, nos gustaría tener experimentos que podamos montar ahí y ver quiénes son los que reaccionan. Nos gustaría fijar las muestras ahí y hacer el análisis para, pues, lo que serían metabolitos. Nos gustaría no cambiarlo y llevarlo a la superficie donde a lo mejor hay otra cosa y no sabemos si está contaminado. Nos gustaría tener análisis de alta resolución de diferentes tipos, biológicos, geoquímicos, físicos, varias cosas. La siguiente. Hay otras oportunidades, ahorita hablamos más del sedimento y del sustrato y el agua, pero tenemos organismos que tienen este tipo de... Creo que si se para uno encima, hay un como videíto. Exacto. Entonces,
¿Quiénes viven? A lo mejor no todos tienen como este cangrejo simbiontes, pero los gusanos seguros sí tienen, porque están como anclados a la roca de donde está saliendo el compuesto reducido. Pero no sabemos qué ocurre en todos estos gradientes, por qué estos tienen que tener esta pluma con la que respiran e ingresan, y ingresan tiene que ser, que les montaron experimentos en el laboratorio, saben que tiene que haber oxígeno, CO2 y metano y azufre. Y si no ponemos los 4 y los estamos alternando, se mueren. Entonces, queremos entender un poco esto. La siguiente. También hemos colectado muestras de asfaltos del Golfo de México. Aquí ven el asfalto, el núcleo de asfalto, y en el interior vean el hidrato de metano. Esto es bien lábil y adentro de aquí hay un gradiente muy grande del cual viven bacterias que hicieron este hidrato y las que están usando todos los recursos que hay en el asfalto. La siguiente. Esto en el Golfo de México ocurre en este sitio de Chapopote, ese tipo de, digamos, lago de bacterias, pero que además no es lago, está como sólido. Para poder colectar este cachito de muestra que tiene el tamaño de la tapa de esto, hubo que raspar este sedimento que era roca, que es asfalto. Todo esto es un pliegue de asfalto, y vean cómo están aquí embebidos estos gusanos. Bueno, son gusanos esto, y hay un montonal de cangrejos, también hay unos pepinos de mar morados que andan por ahí. Y entonces, ¿por qué hay en esta zona? ¿Por qué no hay en otras? ¿Qué diferencia? ¿El asfalto es más nuevo, más reciente que el otro? ¿Es más dúctil, pero nunca lo pudimos cortar? O sea, no sabemos. Y esas son bacterias grandes del tipo de Teotrix y Bellatoa, con varias micras, y es difícil encontrar. La siguiente. Lo que sí sé es que nos estamos moviendo muy rápidamente al uso de diferentes tipos de recursos en el mar y en el mar profundo. Entonces tenemos pesca, pero la pesca ahora se está haciendo más profunda. También estamos extrayendo crudo, que era en el continente, en la zona costera, y era cada vez más profundo. Hoy la noticia decía eso. Estamos queriendo hacer minería de fosforita, pero también queremos hacer minería de nódulos, de cortezas, y estas están hechas por depósito por bacterias. No sabemos qué nos va a deparar estas bacterias a futuro, a lo mejor restaurar los ecosistemas terrestres. Tenemos recursos genéticos, tanto en esas bacterias como en la fauna que vive asociada a ella. Y cada vez nos movemos más, y cada una tiene diferentes jurisdicciones y reglas y normas. La siguiente. Entonces, de los actuales temas que tenemos ahorita en la discusión es cuál es el destino del hidrógeno en diferentes compuestos, y si las bacterias lo están usando o produciendo, la parte de biosíntesis de hidrocarburos, porque nos interesa que hay contaminación de esta, la interacción de los organismos con las superficies minerales como los hidratos, los montes marinos y los nódulos, y la trofodinámica que puede haber en el flujo de carbono dentro de lo que son microorganismos y hacia el resto de lo que vive en el fondo marino. La siguiente. Entonces, simplemente hay que ver el mar con otros ojos. Yo digo que la sabiduría y la innovación está en que ya tenemos todo. Tenemos mucha tecnología que está creciendo en informática, en comunicación, en lo que ustedes hacen cotidianamente. Simplemente les falta hablarse entre ustedes, a lo mejor los que trabajan la química, con los microbiólogos, con los que trabajan el cómputo académico o la comunicación y la mecatrónica, y empezar a hacer nuevas innovaciones en las cuales nos permitan incidir en el mar y hacer cosas nuevas. Los nuevos observatorios, por ejemplo, usan la energía para tener su fuente de energía, usan la nanotecnología para poder hacer alguna serie de cuestiones de muestreos que permitan hacer ecogenómica y que con esas bacterias generemos algo en este mismo observatorio. Usamos el cómputo de alto rendimiento y las nubes para que esos datos se almacenen y se manden vía satélite. Usamos la robótica para validar y colectar todavía en el fondo, la fibra óptica para ver y tener nuestro microscopio en el fondo marino. La siguiente. Y todo esto nos permite también soñar que lo podemos llevar a otros planetas. Entonces, mucho de lo que se ha reconocido en Tierra y que no hemos estudiado correctamente, también ya lo estamos buscando en otros planetas, porque buscamos agua para donde vivir a futuro, minerales que nos permiten hacer minería, disfrutarlos y hacer los gadgets que usamos todos los días. Esto tiene muchos minerales del fondo marino, que allá son muy abundantes y en Tierra ya cada día son menos abundantes. Su laptop, su tablet, su celular, los coches, las pantallas planas.
Todo eso son minerales que requieren del mar profundo. Entonces un poco tenemos que ver que ahí lo tenemos y que lo vamos a también a buscar en otros planetas para poder sobrevivir. La siguiente. Y hacer cosas mejores. Entonces creemos que hay ventilas en otros cuerpos celestes, también creemos que hay metano en otros cuerpos celestes. Y creo que con esto termino, ya no me acuerdo. Sí, con eso termino. También hay mucha basura en el fondo marino y seguramente en el espacio y en otros planetas. Muchas gracias. No sé si haya preguntas y con mucho gusto puedo a lo mejor tomar 2, 3, las que quieran. También ahí está mi correo.